Dicky Alemán, Ricardo Alemán. Digo, un amigo, compañero de lucha civilista. Es la información que recibo. Pero bueno. Tenemos visita, amigo oyente. Está aquí don Roderick Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de Panamá, CAMIPA. Roderick, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos. Un saludo cordial a los que nos escuchan y un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. ¿Cómo interpreta CAMIPA como organización y particularmente Roderick Gutiérrez lo que el país conoció ayer por parte del ministro de Comercio en cuanto a una serie de decisiones que se van a dar con los recursos generados producto del movimiento del producto que había quedado allí? Bueno, como hemos dicho anteriormente, esto es algo que ya habíamos anunciado y que nosotros esperábamos hace ya un rato, ¿no? La venta del concentrado de cobre iba a traer beneficios para Panamá y el concentrado de cobre ahí como estaba era realmente un riesgo, primero que todo. Lo otro, estábamos perdiendo plata por los costos que tiene el cobre actualmente. Y además de eso también los costos de mantenimiento eran altos y había que hacerlo. Pero lo principal es que está entrando algo para el Estado. Está entrando algo para hacer proyectos, cosas que hacía falta realmente. Y también lo vemos con buenos ojos porque la transparencia que siempre hemos pedido y también la claridad con cómo se van a utilizar los fondos que se producen en el sector minero. Ayer también el señor ministro habló de cómo se iban a trasladar algunos de estos, de lo que había entrado a los municipios, específicamente Omar, Torrijos, Donoso y La Pintada, que son los 3 municipios que están alrededor de la mina. Y en donde también, o sea, indicó, y eso lo vemos también de buena forma, porque vuelvo y repito, lo que siempre hemos pedido nosotros es transparencia y que las cosas se anuncien para evitar cualquier tipo que comiencen a tergiversar la información. Eso se va a traducir también en lo que es mejora de centro de salud, lo que es el tema de electrificación, el tema de habilitación o mejoras de caminos y también lo que tiene que ver con el seguir dándole el mantenimiento adecuado a lo que son las infraestructuras y también los programas, porque lo que se gasta realmente mensualmente no solamente es en la mina específicamente para el mantenimiento de la maquinaria, como algunos pensarán. Lo que se gasta ahí también tiene que ver con los programas sociales y ambientales que se tenían en base a los compromisos del estudio de impacto ambiental del 2011, que todavía sigue vigente y que tienen que seguir cumpliendo con dichos compromisos. Entonces, esos 15 millones de dólares mensuales que habló el ministro ayer, que en algunas ocasiones incluso ha aumentado hasta 20 millones de dólares, como lo hemos dicho anteriormente, se gastan no solamente en cuidado de la maquinaria, sino también en los planes que tienen que seguir cumpliendo como empresa, según lo establecido en el estudio de impacto ambiental, porque el estudio de impacto ambiental nunca ha sido declarado ni inconstitucional, ni no vigente, ni nada por el estilo. O sea, el estudio de impacto ambiental sigue vigente y se tiene que seguir cumpliendo con los compromisos que se establecieron ahí. A ver, hay parte del debate que rige sobre, bueno, quién hace la verificación, cómo se hace la verificación, con miras a la apertura de la mina. Le hago una consulta. El presidente dijo que esto va a ir directo como un contrato y no va a tener que pasar por la asamblea. Ok. Pero hay diputados que dicen, sí tiene que pasar por la asamblea, porque la moratoria se tiene que debatir en la asamblea. La pregunta es, ¿qué le responden a los diputados que dicen eso? Bueno, hace un rato, como lo escuché a ustedes, estaban hablando acerca de la Constitución. La Constitución, en sus artículos 257 y 259, establece cómo realizar la minería aquí en Panamá. Y específicamente el artículo 257 te da 4 formas de hacer minería en Panamá. El Estado, mixtos, contratos o concesiones. El Estado puede hacerlo directamente. El Estado como tal, y está establecido también en el Código de Recursos Minerales, que a pesar de que es del 63, sigue vigente. O sea, nosotros no podemos decir que una ley es vieja porque simplemente se creó un año, sino que la ley sigue vigente y se tiene que cumplir mientras no se modifique o se derogue. En el artículo 57 te establece cómo hacer minería y en el Código Minero te dice, palabras más, palabras menos, que el Estado puede hacerlo sin concesión
y sin licitación. El Estado es dueño de los recursos. De los recursos. Y por otro lado también te establece la parte mixta. Por otro lado también tenemos leyes de contrataciones públicas. Por otro lado tenemos también otras normas que amparan al Estado. Entonces el Estado puede hacerlo directamente contratando un operador. Eso por un lado. No sabemos exactamente cuál es la modalidad que va a usar el Estado. El señor presidente ya lo dijo hace 2 semanas, en enero estará anunciando cuál será la modalidad, pero el Estado lo puede hacer. Entonces, por otro lado, también el Código de Recursos Minerales te establece que puede ser por contrato administrativo. Es más, la Cámara Minera de Panamá le aconsejaba anteriormente que se fueran por contrato administrativo y no un contrato ley, porque sabíamos que lo que iba a pasar en la Asamblea, y fue lo que pasó. Entonces, sí, pueden hacerlo directamente por medio de un contrato. ¿Y la moratoria? Mira, la moratoria... Porque el argumento que dicen algunos diputados es, sí, entendemos que el Estado per se y el gobierno puede tener un contrato directo con la empresa, pero tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Dicen algunos el tema de la moratoria. ¿Qué dice la moratoria? La moratoria dice que no se puede otorgar nuevas concesiones ni nuevos contratos. El Estado no necesita realmente un contrato o una concesión. El Estado lo puede hacer directamente, lo dice la Constitución. Y eso está establecido ahí y el Código Minero también lo ratifica. Entonces sí se puede hacer directamente y no tiene que pasar por la Asamblea. Que ellos quieran que pase por la Asamblea es otra cosa, pero lo pueden hacer directamente. Pero ahí, y disculpe de verdad la ignorancia en el tema. Si el Estado genera un contrato con una empresa vía directa o vía así mixta, como usted lo plantea, las diferentes opciones, no es un contrato per se. Ese contrato no haría parte de una violación a la moratoria ya firmada también por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea. La 407 dice nuevas concesiones, no dice nada de nuevos contratos. Okay. O sea, y el Estado, como lo establece el Código Minero y la misma Constitución, no necesita ni concesiones ni tampoco ¿cómo se llama? Entrar a licitación. Entonces, a mí me quedó claro, perdón, eso que está diciendo nuestro invitado, porque como decía alguien, oye, yo ya aprendí a que en esta era Mulino, cada vez que habla ya estoy aprendiendo a interpretarlo. Y yo, oye, no había visto ese ángulo. Manda mensaje. Él dijo un día, eso que está ahí es propiedad del Estado. Sí, siempre ha sido. Los equipos son propiedad de la empresa. Exactamente. Pero todo lo que está ahí es propiedad del Estado. Sí. Cuando yo estoy escuchando a nuestro invitado, quien es un conocedor del tema, me queda claro que esa es la ruta que va a utilizar el gobierno cuando dice yo no voy a ir a la Asamblea. Va a ser el Estado el dueño de la mina y el Estado va a buscar a una empresa para que haga la... Porque si no el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo. Exactamente, porque otra cosa, y lo acaba de decir muy bien, la maquinaria que está ahí, la infraestructura son de la empresa, ellos fueron los que hicieron la inversión. O sea, el Estado es dueño del cobre y del mineral, exactamente. Pero sin embargo, la empresa, y no es lo que esperamos, porque el Estado entonces no podría encargarse de esto, se puede llevar la maquinaria, puede desarmar todo eso y llevárselo. Tiene 8 minas a nivel mundial y ya le están dando permiso en Argentina y le están dando permiso también en Perú para nuevas minas. Entonces ellos necesitan realmente todo lo que está ahí, se lo pueden llevar y no tienen que hacer otra inversión más. Pero sin embargo, también... Y nosotros también lo vemos de forma positiva y que la empresa se haya quedado dándole mantenimiento a todo eso durante todo este tiempo, porque esto ha generado más de 360 millones de dólares en 2 años, mantener esa infraestructura ahí. Y como dije al principio, no solamente es el mantenimiento de la infraestructura, estamos hablando de que tienen que seguir cumpliendo con lo que establece el estudio de impacto ambiental porque no fue decretado inconstitucional ni tampoco ha sido decretado no vigente el estudio de impacto ambiental. Mientras el estudio de impacto ambiental siga vigente y la empresa Minera Panamá, que es una empresa legalmente constituida en la República de Panamá, siga vigente, tiene que seguir cumpliendo con el estudio de impacto ambiental, a no ser que emitan una nota y lo cierren y se vayan de Panamá, que es lo que realmente no queremos por el hecho de que lo que ya sabemos, todo lo que genera realmente el sector minero en el país. A ver, licenciado Rodríguez, me llamó la atención ese tema.
que el estudio de impacto ambiental de ese proyecto en particular esté vigente, Sigue pero que el vigente. contrato ley entre el Estado y la transnacional haya sido decretado Son inconstitucional. dos cosas totalmente Son dos diferentes. cosas Sí. distintas. O sea, yo pensé que era que por cada proyecto minero que empiece operación requiera de un estudio de impacto ambiental y que una vez esto cierre, esto desaparezca del documento también junto con la explotación. No, porque quien tiene que decretarlo no vigente es el Ministerio de Ambiente y por medio de una solicitud por parte de la empresa si quiere cerrar el proyecto y por otro lado si hay algún incumplimiento Ujú. de acuerdo a lo que dicen las normas panameñas que manifieste que el estudio de impacto ambiental tiene que ser tan no vigente y tiene que ser cerrado. A Y ver. ninguna de esas dos cosas ha pasado. Necesito precisar en un tema que con Gonzalo usted dijo. Las formas con las cuales el Estado panameño puede explotar Ujú. recursos mineros. Claro. Usted dijo 4 formas, ¿así? Directamente por el Estado, mixto, contratos o concesiones. 4 formas. Exacto. La que teníamos vigente era la concesión, que fue decretada. Contrato. El contrato, Contrato y perdón, concesión. perdón. Contrato y Y concesión. concesión. Ujú. Y suena lógico que dice el presidente. Cuando a mí me dice esta friolera 15 millones mensual, 362 años, esto es insostenible para darle mantenimiento a eso por parte del Estado panameño, obvio. Es que mira, hay una cosa que también, la discusión que hay por ahí, que si el Estado se debe encargar de esto directamente. No hay una sola parte en el planeta donde el Estado lo haya hecho de forma eficiente. Algunos nos comparan con Chile y hablan de Codelco. Codelco son 7 minas, Codelco, que fueron expropiadas en el tiempo de Allende, 1971, cuando ya habían hecho la inversión. Estamos hablando de un régimen comunista que expropió y se encargó de 7 minas que ya habían hecho la inversión. Hoy en día, Codelco, y lo pueden buscar en internet, tiene una deuda de 37 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque al ser una empresa estatal, pasa todo lo que pasa con las empresas estatales. La burocracia, tardan en hacer mantenimiento, no se pagan a los proveedores O sea, al la día. eficiencia del Estado. Tiene que pedir prestado, lo utilizan como caja menuda. República Dominicana trató de hacer lo mismo y fue un fracaso y tuvo que irse a la modalidad del Estado con un operador, porque tampoco lo puede hacer el Estado. Panamá intentó hacerlo con Codemin hace unas décadas atrás, salió al mercado a buscar dinero y nadie le prestó dinero. ¿Por qué? Porque en la minería el riesgo es muy alto, por eso es que las empresas privadas se encargan de la minería. La modalidad que establece la Constitución y también está en el Código de Recursos Mineros de mixto o de hacerlo por medio de un operador es porque el operador es el que sabe primero que todo, cómo hacer minería y segundo, los riesgos se trasladan entonces al sector privado y el Estado entonces cobra lo que tiene que cobrar. Eso es por la razón porque siempre hay un privado, una empresa privada dentro del sector. Esto es operando. algo como la figura de la APP, algo así, ¿no? La Asociación Público-Privada, ¿no? Algo así. Bueno, es que también existe la ley de la APP y también está lo de contrataciones públicas, la ley 38, si no me equivoco. O sea, en Panamá hay varias modalidades y hay varias normativas vigentes que permiten hacer la minería en Panamá. A mí me llamó, ya para finalizar, el tema de la conferencia de prensa, el ministro Molto habló ayer de una cantidad de toneladas extraídas que ven que mandar afuera Ajá. para entonces extraer, que no era toda la cantidad, era lo que salía, pero ahí siempre se ha Exacto. debatido algo, licenciado Roderick, que ahí no solamente saca cobre, No, exactamente. Y todo lo que molibdeno, sale, oro, sí, plata, eso no está en la concesión. todo lo que sale No se vende igual. pesa, se cobra, se vende y se cobra. Ujú. O sea, eso también de que algunos andan por ahí diciendo que el oro se lo roban. No, el oro fueron 11.000, si no me equivoco, libras se pagaron el precio del mercado actual y asimismo todos los demás minerales que se extrajeron. Y es muy importante y buena la pregunta porque el concentrado de cobre no es todo cobre. O sea, se le llama así y es el nombre que se le ha dado el nombre técnico, pero de una tonelada de cobre, por lo menos en este caso, el 27% es cobre. El resto son otros minerales y también otros materiales que todavía en Panamá y en algunos otros países no se puede utilizar para otra cosa. En otros países como Corea del Sur y Japón y otros sí están aprovechando lo que es ese residuo que queda, pero en otros países no. Entonces, todo lo que sale se pesa aquí en Panamá y tiene que coincidir cuando llega al lugar de venta.
se tiene que volver a pesar. De acuerdo a eso, entonces se establece una fórmula que es un informe de finiquito o informe final, que eso lleva un tiempo y se tasa de acuerdo al valor del mercado actual. Entonces, cuando pasa todo ese proceso, que dura meses, entonces se establece entonces cuánto es lo que le corresponde a la empresa que lo vendió y, por supuesto, cuánto le corresponde al Estado en temas de regalías. Bueno. En su momento, en este programa entrevistamos a quien fuese el ministro de Ambiente del gobierno de Laurentino Cortizo. Ajá. Y la información que manejaba era absolutamente ninguna. No había conocimiento sobre lo que estaba pasando en Donoso. Wow. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno frente a un nuevo contrato? ¿Y por qué? Porque es una realidad. Y hago este editorial antes de la pregunta. Porque la gente no confía en los gobiernos y en las autoridades. ¿Por qué? Sí. Porque no están calificadas, porque no hacen su trabajo. Entonces, como Cámara Minera de Panamá, ¿cuál es la responsabilidad, la cuota que tiene que cumplir el gobierno, más allá de lograr un acuerdo con la mina, para que no ocurra lo que pasó en su momento con el contrato, nos guste o no, sobre todo en el tema ambiental? Mira, con todo el respeto a todas las autoridades, el Estado ha mandado a capacitar y tiene personal muy capacitado dentro de las instituciones para poder llevar la fiscalización de un proyecto como este. ¿Qué es lo que pasa? El problema no son los técnicos, el problema no son los funcionarios públicos capacitados. El tema está cuando ponen al político encima de los técnicos a tomar decisiones. El otro problema que también se tiene es cuando se manda a capacitar el personal y después cambia el gobierno y despiden a ese personal idóneo. ¿Qué es lo que pasa entonces? La empresa privada es la que lo absorben. ¿Quién pierde? Pierde el Estado. Eso es lo que ha estado sucediendo. Cuando viene una persona aquí y no conoce, es el político. Pero dentro de las instituciones hay técnicos muy capacitados que se han ido a capacitar en países como Chile, Perú, Japón, que han llegado a Panamá y no los toman en cuenta. ¿Y por qué lo digo con tanta propiedad? Porque yo soy uno. Yo me fui a estudiar fuera de Panamá. Yo estudié 2 maestrías en Panamá. Cuando yo regresé a la institución donde yo trabajaba, que en ese entonces era ANAM, nadie me preguntó a mí que yo había estudiado. Yo me quedé 2 días sentado en un taburete en recursos humanos esperando que me asignaran dónde iba a trabajar. ¿Qué hice yo después? Pagué el tiempo que tenía que pagar, renuncié y abrí mi propia empresa. O sea, ¿quién gana? La empresa privada. ¿Quién pierde? El Estado. Entonces, el Estado sí tiene personal capacitado porque los conozco dentro del Ministerio de Comercio e Industria, los conozco dentro del Ministerio de Ambiente, pero sin embargo son a los que menos le hacen caso. Entonces, ¿quién viene aquí y quién viene a decir las cosas? Es el político. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y por eso que el siguiente paso que nosotros como Cámara Minera de Panamá aconsejamos es el tema de tratar el tema inmediatamente de la gobernanza. ¿Por qué? Porque no podemos seguir manejando un sector que ya ha demostrado que genera beneficio para otros sectores y todas las ganancias que genera. Estamos hablando de muchos millones de dólares y solamente estamos hablando de una sola empresa, un solo proyecto. O sea, no estamos hablando del sector minero, claro. Un solo proyecto y una sola empresa. Así que imagínate si fuera el sector minero. Entonces nosotros para poder manejar esto, lo tenemos que manejar con una figura parecida a la del Canal de Panamá, porque esto ya se convertiría en un brazo económico importante para el desarrollo de Panamá. Entonces tenemos que seguir viendo eso y entonces llevar esta discusión al terreno técnico, al terreno científico, al terreno legal y no al terreno político. Entonces, porque sucede lo que sucede. Traen a un ministro y el ministro dice que yo no sé lo que está pasando, pero no le preguntan al técnico o a la técnica que realmente es la que tiene que llevar el tema. Y ese es el problema que está pasando en Panamá, y no solamente en la minería, sino también en otros rubros y en otros proyectos más. Hay un punto importante, Icara, y permítame, con respecto a lo que no puede ceder el Estado frente a un contrato con la minera si es que se da un contrato directo. Como Cámara Minera, ustedes ponen sobre la mesa los puntos en los cuales el Estado no puede ceder. ¿Cuáles son esos puntos? Por supuesto, tiene que negociar bien lo que le corresponde al Estado. Pero ok, ahí empecemos. Sí. Cuando usted dice hay que negociar bien, ese negociar bien es muy amplio. Sí. Para ustedes negociar bien, ¿qué es? Que las personas idóneas estén en esa negociación. Para que realmente hay que tomar, es un tema muy complejo. Primero que todo, claro, la inversión, el tema del riesgo
de la inversión, quién pierde, quién hace la inversión, a quién le cobran, ¿cómo se llama? La persona que pide el préstamo. En este caso es la empresa, no es el Estado. Ahí hay un riesgo muy grande también. Es muy complejo, esto es muy complejo también, esto no es construir una casa. Claro. Esto no es apagar la luz y vámonos cuando se habla de cerrar. Esto es un tema muy complejo. Por eso nosotros en la Cámara Minera siempre hemos dicho, y uno de los errores que se cometió en el gobierno pasado es que no tomaron en cuenta la Cámara Minera. O sea, no quisieron hablar con nosotros. Y este gobierno tampoco ha querido hablar con nosotros. O sea, esto hay que traerlo al terreno técnico. O sea, la Cámara Minera de Panamá está representada por 60 empresas, está constituida hace 35 años. O sea, maneja todo el tema técnico interdisciplinario que tiene que ver directamente con el tema minero en Panamá. Además de eso, conocemos también a las demás cámaras las demás cámaras mineras de todo el continente, y también manejamos también la información de los técnicos idóneos en diferentes temas en minería a nivel mundial. Entonces, ¿a quién tienen que preguntarle? Tienen que preguntarles al técnico. Entonces, tenemos que traerle esta discusión al terreno que se merece y no traerlo y no llevarlo al terreno que se llevó en 2023, que fue el pasional y el político, que fue lo que hizo que se cometieran todos los errores. Entonces, cuando hablamos de negociar bien, las personas idóneas tienen que estar en esa negociación. O sea, nosotros como Cámara Minera de Panamá no somos gobierno, no somos la empresa minera Panamá ni First Quantum, representamos a un sector y nosotros siempre nos hemos presentado como un gremio asesor y, por supuesto, panameño, en donde lo que aquí tenemos que ganar es todo. Quien hace la inversión tiene que ganar, quien hace la inversión tiene que recuperar su inversión, pero quien es dueño ¿cómo se llama? Del mineral, que es el Estado, también tiene que ganar. Y el Estado lo somos todos. Entonces, ¿dónde se tiene que trasladar eso es muy importante también, y por eso hablamos de la gobernanza, porque cuando se pagan las regalías, tenemos que estar seguros dónde va a ir a dar ese dinero y no estar especulando con respecto a como hemos estado especulando con los $500 millones que se pagaron en el 2023. O sea, entonces ahora sí estamos hasta cierto punto conforme cuando el ministro del MISI, que es quien tiene que decir las cosas, no la Cámara Minera ni la empresa, habla de que en 3 municipios alrededor de la mina se van a invertir 3.5 millones en Omar Torrijos, 1.9 en Donoso, 1.2 en La Pintada, y también establece cuáles son los proyectos que se van a hacer. Esa es la forma realmente de que el Estado debe anunciar las cosas, y cuando hablamos de negociación, vuelvo y repito, tienen que estar las personas más capacitadas para poder hacerlo, porque es un tema muy complejo. O sea, la parte técnica tiene que estar en... A mí me llama la atención que usted me dice, don Rodri, que hasta la fecha, porque este es un tema pendiente. Sí. Con todo lo que sucedió, se ha resentido, y para nadie es un secreto, lo que significaba ese ingreso al Estado panameño. Claro. Lo que ha tenido consigo, casualmente, en provincias como Coclé. Pero a mí me da la atención que a la fecha usted dice, esto es un tema pendiente, pero a nosotros no nos han preguntado ni siquiera la hora, como un ente técnico de la Cámara. Mira, como nosotros somos como somos, no nos han preguntado la hora, pero le hemos entregado hasta el reloj. O sea, nosotros hemos compartido toda la información que tenemos, le hemos mandado a las personas que tienen que tomar decisiones. Ellos tienen la información, nosotros no somos mezquinos con respecto a que si tenemos la información y no nos llaman, no vamos a hablar. Es público, lo tenemos en todas las plataformas. Muchas de las cosas que se han dicho o que se han hecho también han sido tomando en cuenta las sugerencias, como la auditoría integral. La auditoría integral la podemos buscar incluso en los medios. La auditoría integral nosotros la hablamos en 2022, la repetimos en 2023 y el 2024 seguimos insistiendo. El gobierno pasado no lo quiso hacer. Qué bueno que este gobierno sí lo hizo, pero entonces son cosas que en realidad, vuelvo y repito, si nosotros vamos a hablar de gallina, tenemos que llamar a la Asociación Avícola de Panamá. Entonces, porque no podemos estar llamando a los cardiólogos. Entonces, hay que llamar a las personas idóneas para esto. A ver, retomando la inquietud de la pregunta de Gonzalo, porque yo soy de la opinión, yo y Carlos Reyes, soy de la opinión que los contratos tienen que ser ganar-ganar. Cualquier acuerdo o contrato. Sí. ¿Qué pasó en este contrato, a juicio de la Cámara? Ajá. ¿Qué pasó en este contrato que la Corte declara 25 artículos inconstitucional, y todo lo que surgió, el tema de la opacidad en la conversación, el tema de hablamos de contrato leonino, que prácticamente nos daban espejitos, como se dice, literalmente hablando? A juicio suyo, ¿era un contrato leonino? ¿Se puede elaborar un contrato nuevo de ganar-ganar? Le pregunto.
Sí, sí se puede. Incluso ese contrato, nosotros desde el principio lo dijimos y hemos mantenido nuestra posición. En el contrato no era malo. Habían muchas cosas que no debieron haberse metido porque eran innecesarias. Por lo menos hablar de puerto, hablar de espacio aéreo, hablar de algunas cosas que se tergiversaron, porque ahí parte también de los que estuvieron en contra de esto, que agarran esos puntos específicos, los tergiversan y se convierte entonces en una discusión innecesaria. Pero sin embargo, el contrato, por ser un contrato ley, establecía algunas cosas que no establece el Código Minero y no establece algunas otras leyes, como aumentar el tema de las regalías y también aumentar algunos impuestos que tenemos que tomar en cuenta también. En el año 63, y sí sabemos que tenemos que modificar en algunas cosas el Código Minero porque fue en el año 63, ha sido modificado ciertos artículos en diferentes épocas, pero por lo menos para atraer la inversión en esa época, porque en esa época era el boom de la minería y se estaba hablando de minería en todos lados, para atraer la inversión algunos impuestos no se pagaban, pero era para atraer la inversión Hacer de Panamá. atractivo la inversión. Hacer atractivo porque teníamos que competir con otros países y eso es parte de la historia de Panamá. Pero sin embargo, en un contrato ley se podía modificar algunas cosas como esa. El tema aquí estaba en que al llegar a la asamblea y cumplir con todo lo que establece el protocolo para aprobar una ley, o sea, se convirtió entonces en un tema político, se convirtió en una bandera. Sí, la chispa fue cómo se aprueba en la Asamblea y cómo la ratifica el y Contraloría. eso es muy importante porque en estos 2 años que hemos estado hablando con todo el mundo a nivel nacional, la mayoría de la gente dice, mira, yo no estaba en contra del contrato, lo que no me gustó fue la forma. Y muchos se acuerdan del presidente Nito Cortizo una noche firmando el contrato, un viernes en la noche. Dice que todo el mundo se acuerda como cuando no fuimos al Mundial. Y de diputados que dijeron, yo nunca leí el contrato, pero voté a favor. El contrato no era, mira, el contrato no era malo, pero sin embargo, el tema de las 25 inconstitucionalidades y con todo el respeto a la Corte Suprema de Justicia, al momento de no tomar en cuenta el estudio de impacto ambiental que ya expliqué al principio, que sigue vigente, a pesar de que es el 2011, no tomarlo en cuenta, que es la única herramienta de gestión y planificación ambiental que existe en Panamá para poder, ¿cómo se llama?, administrar un proyecto desde que inicia hasta que termina. La Corte Suprema, al decir, y lo dice, que el estudio de impacto ambiental 2011 es viejo, o sea, y no tomarlo en cuenta, caemos en inconstitucionalidades, porque si no tienes la plataforma para poder evaluar el contrato, de una vez caes en inconstitucionalidades. Pero, Otra cosa tampoco, y para terminar ese punto, no tomaron en cuenta el Código Minero de Panamá. El contrato es historia. Sí. No existe. El contrato no existe. Claro. Punto final. Ahora lo que tenemos como país es que definir, bueno, qué es lo que queremos. Si el gobierno que administra el Estado nos va a decir, se cierra la mina, se abre la mina. Si la decisión se cierra, bueno, habrá que escuchar cómo es. Si la decisión es se abre, habrá que escuchar cómo es. Exacto. Mientras eso ocurre, yo la semana pasada subí en mi cuenta, porque se lo leí a otra persona en el Twitter, que los precios del cobre están en estos momentos en niveles nunca antes vistos. Se convirtió en el petróleo de la actualidad. O sea, el cobre hoy en día es el petróleo de los años 80. El precio está excesivo. ¿Y por qué? Porque con todos estos avances de la tecnología, con todo esto que se necesita para poder hoy en día desarrollarse, estamos hablando de carros eléctricos, estamos hablando de la tecnología hoy en día, la inteligencia artificial, estamos hablando de la medicina, porque también gran parte de lo que es el mineral se utiliza en medicina. Por darle un dato, el 10% del cobre a nivel mundial se utiliza en medicina, igual que el oro. Y en otras cosas más. Dicho Entonces, eso, la producción está muy por debajo de la demanda en este momento, por eso que el precio está muy alto. dicho eso, usted en la Cámara Minera, porque a lo mejor si yo le pregunto esto a la empresa, a lo mejor la empresa tiene una proyección. Uh-huh. ¿Usted en Cámara Minera han hecho una proyección de ese precio del cobre actualmente Sí. y la implicación que tendría reabrir esa mina? La implicación en que En dólares y centavos. ¿cuánto generaría abrir esa correcto. mina? Bueno, sí lo hemos hecho, pero en números ahora mismo no lo tengo aquí en mente. Pero lo que nosotros sí sabemos por toda la información que manejamos es que, como dije anteriormente, la demanda está muy por debajo a nivel mundial.
digo, la producción está muy por debajo de la demanda y va a seguir por debajo por lo menos en los próximos 5 o 6 años más. ¿Eso qué quiere decir? Que el precio del cobre va a seguir subiendo, porque ahora mismo con toda la producción que hay a nivel mundial está muy por debajo de lo que se está demandando y cada día se demanda más. Panamá solamente con un solo proyecto generaba el 1.5% del cobre a nivel mundial. O sea, ya estábamos dentro del ranking ¿cómo se llama? De los productores de cobre. Si nosotros logramos también unirnos con un bloque como Chile y Perú, que ya nos están invitando que nos unamos, si esto abre al bloque, nosotros podemos incluso dentro de ese bloque hasta manejar los precios a nivel mundial. Sí, pero en base a la experiencia adquirida con el material que la empresa procesó y exportó. Ujú. Esas cifras deben estar allí, Sí. porque hubo una cantidad de material que fue extraído, procesado y exportado. Ujú. Si eso estuviera así mismo funcionando actualmente con el precio del cobre, ¿hay una proyección de cuánto estamos hablando? Mira, nosotros proyectamos que estaríamos por arriba del aproximadamente arriba de los 4.000 millones de dólares al año. O sea, si esto sigue subiendo. Ojo, 4.000 millones en Mm. sacarlo. Después eso Sí. tienes que descontar. No, claro, descontarlo y todo lo demás, pero igual hace 2 años atrás estábamos por alrededor de los 2.000 millones de dólares. O sea que eso sigue subiendo. O sea que sí podemos seguir ganando y sí puede Panamá seguir, ¿cómo se llama?, creciendo con lo que es la producción actual. Le pregunto eso porque ayer a mí me impactó mucho cómo un abogado, el amigo Fulo Linares, sí, por qué no decirlo, puso en su lugar a la periodista Sabrina Bacal desde el punto de vista, hey, no estás diciendo las cosas como son. Exactamente. Se sacaron 300 y tantos millones, sí, pero después eso tienes que descontar los costos. Claro. Y después de los costos, entonces vamos a hablar de los dividendos. Sí, por eso hablamos de un informe finiquito. Para hablar de un tema hay que estar informado. Creo que cerró así Fulo No, Bacal. claro, porque Fulo Linares. no, Entonces Gonzalo está preocupado por el periodismo. Pero es que hay periodistas que incurren en este tipo de errores. por eso es que nosotros decimos y no tenemos nada en contra del periodismo. Es más, el periodismo tiene que informar de la información que le da el idóneo en la materia que va a hablar en ese momento. Entonces, cuando se hace periodismo con respecto al tema minero, tal cual como lo están haciendo ustedes aquí ahora mismo, es buscar la información idónea. En primer lugar, la información correcta para poder informar y no estar tergiversando la información por el simple hecho de vender y crear noticia. Esa proyección es tan buena, profe. ¿Eh? Ahora, Esa yo le proyección digo, está buena. yo le digo algo. Ya le pregunté en qué tiene que estar o tiene que ser vehemente el gobierno. Pero la empresa tiene una responsabilidad grandísima frente al Estado. Claro, Y la empresa tiene que cumplir con el Estado. por supuesto. Entonces le pregunto, ¿cómo ustedes, como Cámara Panameña de la Minería o Cámara Minera de Panamá, qué le exigen a la empresa? Que cumpla con todas las normativas existentes en Panamá. ¿Y la está cumpliendo? ¿Las cumplió? Sí, sí, la está cumpliendo. Y la está cumpliendo. Por lo menos un ejemplo, para no irnos a tantas normas, porque es el sector más regulado a nivel mundial. Y esto no con Cobre Panamá aquí en Panamá, es a nivel mundial. Claro. O sea, y es uno de los errores también que comete la minería, y en eso Panamá marcó el antes y después de la minería moderna, es la comunicación. Porque no comunicaban lo que estaban haciendo y por eso se creaban tantas Narrativas. exactamente. Pero entonces, Pero lo- sí tiene que cumplir, porque para contestarte esto, te pongo un ejemplo. Panamá le vende concentrado de cobre a varios países y entre esos Alemania. Alemania tiene una ley muy exigente con respecto al tema de calidad, que es una ley alemana, pero ellos trasladan esa ley a todo el que le compra y vende a su país. Si Panamá no cumpliera con los estándares internacionales de calidad, ambiente, social y todo lo que establece un país como Alemania, Alemania ni siquiera le Pero- compraría. Don Roderick, lo que me está diciendo a usted, o lo que me está diciendo usted en su respuesta es que la empresa entonces ha cumplido a cabalidad todo. Porque sí. Para usted, no, la empresa no ha tenido responsabilidad en algún mal actuar, en, digamos, ejecutar algunas prácticas que tal vez para algunos
estén fuera de la ley o la normativa? Mira, por lo menos un ejemplo, o sea, y para contestarte esto, para poder hablar de incumplimiento Ujú. o de no, o de estar haciendo las cosas mal, primero es que hay que probarlo. Ok. O sea, un ejemplo, cuando hablamos de contaminación, la contaminación se da cuando se hace un análisis de laboratorio, se tienen los resultados y se comparan con la norma. Mientras eso no se dé, no hay contaminación, es una especulación. Ok. Y así ha pasado en muchos otros, en otros temas. Pero te pongo solamente el tema de la contaminación, que es la parte ambiental y la que se discutió más durante el 2023. Bueno, que dicho sea de paso, hay quienes quieren centrar esta discusión única y exclusivamente en los dólares y centavos. Bueno, que es parte de la discusión. Claro. Pero yo sí creo, don Roderick, y para mi gusto o mi análisis, ustedes como Cámara Minera de Panamá tienen una responsabilidad muy superior tanto a la del gobierno como a la de la empresa. Y me refiero es que ustedes nos puedan decir y casi que garantizar a los panameños que hoy por hoy existe tecnología moderna, obviamente, que no me diga que no van a contaminar, porque sí hay contaminación. En todo lo que haga el ser humano está contaminado. Exactamente. Todo lo que haga el ser humano contamina. Pero que nos digan que hay la tecnología necesaria para minimizar ese impacto, Sí, disminuirlo. sí lo hay. No eliminarlo, porque eliminarlo no es cierto. Eso no Sí. sería hablar con la verdad. Sería la verdad decir cómo minimizar este impacto. Correcto. Mira, hoy en día la minería ha avanzado tanto que no es la misma minería que hace 10 años atrás. Por lo menos en el tema de contaminación. Sí, todos nosotros contaminamos. Nos trasladamos aquí, contaminamos, viajamos a otro país, estamos contaminando. Pero sin embargo, por lo menos en el tema de mitigación o prevención, en el tema de la contaminación, ¿en qué ha avanzado? Y les pongo un solo ejemplo. En el tema de la contaminación del agua. Anteriormente, para poder saber si estábamos contaminando el agua, había que tomar una muestra, había que mandarla a un laboratorio, había que esperar los 15 días, dependiendo de la muestra que habíamos mandado, y 15 días más para que regresara. Cuando regresaba ese resultado, regresaba 1 mes y medio, 2 meses después, para saber si hace 2 meses atrás habíamos contaminado. Hoy en día, para ponerle un solo ejemplo, hoy en día hay unos, y en Panamá, la empresa Minera Panamá tenía 200 sensores que te dan la información segundo a segundo. O sea, están sumergidos en el agua y te van mandando la información a la computadora segundo a segundo. Cuando hay un indicativo de que se está aumentando o disminuyendo algo, lo sabemos en el momento. Y esa alerta se manda y se sabe exactamente, georreferenciado, dónde se está produciendo esa anomalía. Y se toman las correcciones inmediatas. Eso no pasaba anteriormente. Pero eso lo Hoy- comunicaba la empresa. ¿Ah? Eso lo comunicaba, lo hacía público a la empresa. Esos planes de Mira, mitigación. a quien tiene que entregarle la información y quien tiene que verificar si la información es correcta o no es el Estado. En este caso, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Comercio e Industria. Y siempre nosotros en la Cámara Minera lo hemos dicho, y muy respetuoso, quien tiene que dar la información para que sea una información realmente por un medio oficial, tiene que ser los ministerios. Nosotros podemos tenerla porque entramos a buscar en las páginas web, porque tiene que ser pública, sabemos dónde buscar la información, podemos bajar la información, pero si lo decimos nosotros no es oficial. Entonces sí tiene que comunicarlo de forma oficial, o por lo menos tiene que publicarlo para que nosotros digamos en qué página web y dónde buscar la información y dejar entonces de estar especulando como lo hemos estado haciendo durante estos últimos años. Ese es el punto para mí. Sí, claro, el dinero y la economía, claro que es importante, pero buena parte del debate gira en torno a eso, el tema de la contaminación y cómo son los procesos de mitigación y cómo uno de los temas de las que yo he escuchado a los que se oponen, y digo a los que se oponen con verdades o con argumentos atendibles, Sí. es el tema de las aguas subterráneas. O sea, hasta dónde puede esto tocar y contaminar las aguas subterráneas, y de ser así, cuáles son los procesos para yo no sé si la palabra es evitar o mitigar eso. Mitigar. Bueno, por eso es muy importante el tema del mantenimiento y por eso se peleaba tanto que se aprobara el plan de mantenimiento y gestión segura, porque ¿qué pasa cuando el mineral está expuesto? Comienza a oxidarse.
y esa oxidación comienza a crear contaminación. Y eso si se va acumulando en espacios donde se acumula agua de lluvia, eso comienza a filtrar. Si no se tienen las bombas adecuadas, si no se tiene el mantenimiento adecuado y el personal adecuado para poder mitigar ese tema, se va a filtrar entonces a las napas subterráneas. Por eso que nosotros vemos en las imágenes, cuando vemos el Tajo y vemos un agua turquesa, vemos unas bombas sumergidas y esas bombas están extrayendo agua y mandándola a la presa de Relave para que sea tratada. Así es como se trabaja de forma responsable para evitar lo que es la contaminación, en este caso de las aguas subterráneas. Si no lo hiciéramos así, entonces comenzaría a filtrarse y sí comenzaríamos entonces a hablar de temas de contaminación de napas subterráneas. Entonces, como les dije anteriormente, esto es un tema muy complejo. Los ambientalistas se quejan, pero no saben la cantidad de ambientalistas que trabajan dentro de una mina. O sea, y por darle un ejemplo, y es información pública, el presupuesto ambiental era de $20 millones al año. O sea, y con todo respeto y propiedad les puedo decir, como consultor ambiental que también soy, en Panamá ninguna otra empresa, ni siquiera el Canal de Panamá invierte esa cantidad de dinero en la parte ambiental anualmente. Eso adicional a lo que se invierte en la parte social, que es muy importante. Porque también hablamos mucho de la parte de las regalías, hablamos mucho de la parte de los compromisos, pero no estamos hablando de las familias. Ya tenemos que ponerle cara a esto. 54.107 es el número oficial que se maneja de personas de empleos formales que se perdieron durante estos 2 años. Son familias de las que estamos hablando, que si no se hace algo rápido, ya este es el 3er año que van a pasar una Navidad sin saber qué pueden hacer. Sabemos que hay más pobreza en Panamá, que esto no va a solucionar todo el problema de Panamá, pero tampoco podemos estar perdiendo trabajos formales y aportando a la informalidad laboral aquí en Panamá cuando tenemos proyectos y tenemos potencial para seguir creando trabajos formales, que es lo que realmente necesita Panamá. ¿Para qué? Para que paguen impuestos y entonces el Estado pueda hacer otras obras y también estos puedan generar otros empleos inducidos que son muy difíciles de contabilizar. Porque otra cosa que también uno aprende, como el panameño hoy en día sabe más de minería que hace 2 años, yo sé un poco más de economía de lo que sabía hace 2 años. Y me gustó mucho esta frase, el 61% de nuestro salario, lo que ganamos un salario mensualmente, el 61% de ese salario se permea en la economía nacional. ¿Eso qué significa? Que el 61% de lo que se ganaban esos 40.000 personas o esos 54.000 personas permeaban y creaban otros empleos. Entonces, estamos hablando de no tener esos trabajos formales, son 43.9 millones de dólares mensuales que no están generando los salarios que generaban esas personas y que a su vez entonces generan empleos al taxista, al Uber, a la fonda, a las personas que atienden en el cine y en el restaurante, que es cuando uno tiene dinero, uno realmente gasta. Y eso es lo que no está permeando ahora mismo en la economía de Panamá. Aquí me comparten unas cifras preliminares de un estudio que hizo el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP. Ajá. La pérdida de regalías e impuestos perdidos estos 2 años fue de 980 millones de dólares. Con el precio actual y 2.100 millones en compras a proveedores y 500 millones en salarios. Correcto. Eso se dice rápido. Se dice rápido, pero también, o sea, los 900 millones de dólares en compras locales, los 200 millones de dólares de la Caja de Seguro Social, estamos hablando de los 43.9% del 61% de los salarios que mensualmente. Estamos hablando de mucho dinero que ha dejado Panamá de percibir que pudo haber servido para muchas otras cosas más. Porque vuelvo y repito, si uno gana un salario, uno invierte primero que todo en la educación de sus hijos, uno invierte en salud. A mí me llamó mucho la atención de que cuando uno va al dentista y un dentista que uno pensaría que no tiene nada que ver con la mina, dice, he perdido 20 clientes producto del cierre de la mina. 20 clientes que iban mensualmente con su mamá, su hijo, su abuelita a un dentista
súmalo anualmente, es mucho dinero que está perdiendo una sola persona, que no tiene nada que ver con la mina. Cuando hablamos también de taxistas allá de Penonomé, que decían, yo me ganaba fácilmente en una carrera $150 porque iba a buscar a la gente y los llevaba directamente a Tocumen. Hoy en día un taxista en Penonomé no se puede hacer ni siquiera $2 en una carrera. Entonces, estamos hablando de personas normales y no solamente el tema minero o de la empresa. Estamos hablando de familia, son caras que realmente tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos del sector minero, porque el sector minero, y no lo decimos porque somos la Cámara Minera, lo pueden buscar, el sector minero es un sector que genera otros sectores y así es como ha sido históricamente en los últimos años. Roderick, para finalizar, Roderick es ingeniero de minas. No, yo soy... Mira, yo lo primero que estudié fue publicidad, después estudié ciencias ambientales, que es lo que hoy en día es ingeniero ambiental, después estudié derecho, después estudié posgrados en temas de negocios y después maestría en ordenamiento territorial y también especializaciones en gestión y planificación ambiental. O sea, yo soy un especialista en gestión y planificación ambiental. Minería estoy desde el 2008 haciendo estudios de impacto ambientales y también seguimientos y auditorías a empresas mineras y asesoro a empresas mineras a nivel de Panamá, que gracias a Dios nuestra empresa Grupo CAMSA Panamá ha estado inmerso en casi todos los proyectos mineros aquí en Panamá, asesorando o haciendo estudios de impacto ambiental, como también Perú, Chile y República Dominicana. Entonces, mi expertise o mi experiencia dentro de la parte minera es precisamente desde el punto de vista ambiental y social. Bueno, ahora Melissa le va a dar los nombres de sus colegas que están aquí en el YouTube. Porque mínimo son colegas suyos. ¿Cuáles? Un sujeto que se llama Moe, otro que se llama Becerra, otro que se llama Morales. O sea, que no tienen ni idea del tema, pero están aquí cuestionando todo lo que usted dice, que ese es su derecho, cuidado. ¿Eh? Claro, claro. Pero hay otro que le está diciendo, ustedes están cuestionando sin sustento. Y le están diciendo hasta perro muerto al pobre señor por haberle dicho que no tienen sustento alguno para lo que estaba. Pero así, yo asumo que son colegas suyos. Bueno, exactamente. Es como yo diría, mira, si yo me pongo a criticar una operación de corazón abierto, o sea, yo tengo, o sea, un cardiólogo tiene todo el derecho de criticarme. Pero sin embargo, hay que hablar con propiedad. Y una de las cosas que hacemos en la Cámara Minera de Panamá es que estudiamos. O sea, los que estamos ahí y nos gusta el tema, investigamos todos los días. Si ustedes vieran la cantidad de información que nos llega a diario, la cantidad de WhatsApp que estamos metidos a nivel mundial, la cantidad de correos que nos llegan, la información que está pasando en Colombia, en República Dominicana, y nosotros vemos que Panamá sigue perdiendo. O sea, para nosotros realmente es lamentable las decisiones que hemos tomado aquí desde el punto de vista político y pasional. Por eso vuelvo y repito, el tema minero hay que traerlo nuevamente al territorio que se merece, que es el territorio técnico, legal y científico, para poder tomar las decisiones correctas. Y por supuesto, siempre nosotros vamos a estar a favor de Panamá. Nosotros, vuelvo y repito, no somos ni gobierno ni empresa, somos un gremio empresarial que siempre va a estar a favor del país, pero con la información correcta, no con la pasión ni tampoco con tergiversando la información a favor de alguien. Bueno, dice Ernesto Morales que un sujeto que se llama Edwin, que es un experto en minas y pone signo de dólares. Si es Edwin Cabrera, no, porque yo no soy experto en minas. Ah, yo sí escucho a los que saben. Yo no me nutro de la ignorancia. Yo me nutro de los que saben. Y trato de escuchar de los que saben que están a favor y de los que saben que están en contra. Pero no es cualquier badulaque que escriba aquí cualquier cosa, o sea, cualquier estupidez, porque eso no contribuye en nada al ¿Para debate. qué le hace caso entonces? Mira, No, pero está ahí, yo nada más estoy... Son los amigos No, sí. Son los colegas, son colegas. Ah, de Gonzalo. Son colegas. Ya, sí. Bueno, o sea, bienvenidos todos los colegas y toda la información que quieran, siempre y cuando sea... Sin insultos, por favor, sin insultos, porque ¿por qué Pero tienes que mira, insultar? mira. Esta mañana hablamos del tema. Tú puedes dar tu opinión, pero No, ¿por qué claro. tienes que entrar a insultar? Pero mira, y saliendo un poquito del tema, como nosotros estamos muy metidos durante estos últimos años en los temas de las redes sociales, hemos estado también viendo la evolución. Al principio de 2023 eran mentiras, inventando cosas que no existían. Después era el no, y hoy evolucionaron a insultos. O sea, las mismas personas evolucionaron de la mentira al no a los insultos. ¿Usted ¿Por es qué? chitreano? Sí, yo soy chitreano. Ah, aquí le mandan saludos.
Así, ¿quién manda saludos? Yo no sé, dice, no, es que esto está ahora mismo, es que Viva Chitre, excelente Viva profesora, Chitre. felicidades, Sí, Roderick. sí. Muchas gracias, saludos. Mayra De Frías. Mayra de Frías. Mayra de Frías. Mayra de Frías, bueno, un saludo, Mayra. Bueno, sí, cédula 6, para que respetéis, como decimos nosotros. Bueno, don Roderick, 8:31. Muchas gracias por darnos este tiempo y Gracias a darnos la ustedes. visión que tiene la Cámara Minera de Panamá luego de haber escuchado lo que dijo el ministro Morton el día de ayer. Muy amable. Gracias bien. por... 8:31, señor Alfonso.